Al aire. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Nuevamente agradecerles a todos los que se conectan con nosotros a esta segunda charla. Y bueno, este es nuestro último día del Summit de Propiedad Intelectual y Emprendimiento. Quiero agradecer primeramente al doctor José Manuel Magaña Rufino de la Universidad Panamericana, quien amablemente aceptó sumarse con una charla a este Summit de Propiedad Intelectual y Emprendimiento. Como ustedes saben, es de suma importancia seguir promoviendo e impulsando el tema de la propiedad intelectual y el emprendimiento. Justamente el día de ayer el gobernador del estado hacía mención en la reunión que se tuvo de manera presencial acá en Hidalgo con inventores hidalguenses acerca de la importancia de este tema. Y bueno, me voy a permitir presentar al doctor José Manuel Magaña, quien el día de hoy va a platicar con nosotros acerca de las estrategias de propiedad intelectual para el emprendimiento. El doctor José Manuel Magaña Rufino cursó estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. En la defensa de la tesis doctoral obtuvo la nota máxima sobresaliente cum laude. Es árbitro autorizado para dirimir controversias por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Es profesor de maestría en propiedad intelectual, industrial e intelectual de las Universidades Panamericana de México, Carlos III de Madrid y la Universidad de los Andes de Colombia. Ha escrito diversos artículos en materia de propiedad industrial e intelectual en diversas revistas jurídicas y dictado más de 50 conferencias en el ámbito internacional. El doctor es autor de 6 libros de propiedad intelectual, el último, Panorama del Derecho de Autor en México, y es coautor de varios libros más. Es miembro del comité editorial de la revista Iberoamericana de Propiedad Intelectual. Es miembro de la Comisión de Ética de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, la CIPI. Actualmente es director del programa de Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI1. Muchas gracias nuevamente, doctor. Le cedemos los micrófonos y un gusto tenerlo por acá con nosotros. Muchas gracias. Pues voy a iniciar con compartirles la presentación. Pues primeramente agradecerles la invitación. Es un honor, un gusto estar aquí con ustedes. Y pues vamos a dar un panorama general de la propiedad intelectual y algunas estrategias para el emprendimiento. Desde luego vamos a empezar con las invenciones, que muchas veces pensamos que la única invención que se puede proteger es la patente, pero adicionalmente a la patente también hay otras figuras de las invenciones que te pueden proteger, como son los modelos de utilidad, los diseños industriales y los esquemas de trazado de circuitos integrados. Es decir, no solamente se puede proteger un invento como una patente, sino que hay otras figuras que también nos pueden proteger dependiendo de qué es exactamente lo que nosotros queremos proteger. La patente, pues básicamente no hay un concepto en la ley de protección a la propiedad industrial, pero podríamos decir que es el reconocimiento que hace el Estado en favor de una persona física o moral. Si bien es cierto, un inventor siempre puede ser o siempre tiene que ser una persona física, los derechos sobre una patente los puede tener una empresa, una persona moral. Y que acredita que su invento cumple con la novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, que como vamos a ver un poquito más adelante, son los 3 requisitos para proteger un invento. Y como contraprestación para incentivar, fomentar, desarrollar o motivar tecnológicamente la industria o el comercio, le va a dar una exclusividad temporal. Todos los inventos tienen la finalidad de satisfacer necesidades. A veces pensamos que para proteger un invento necesitamos mucha cuestión tecnológica, pero no es así. Las cuestiones más sencillas pueden ser también objeto de protección bajo una de las figuras de las invenciones. Por ejemplo, las manitas rascadoras que vemos a veces que nos venden en los altos y que pues satisfacen una necesidad muy básica, que es rascarse en un lugar de difícil acceso, pues eso satisface una necesidad y por lo mismo puede ser objeto de protección. Entonces, no tiene que ser, insisto, para tener protección, un invento de gran envergadura, es decir,
que tecnológicamente se requiera mucho estudio, sino que basta que satisfaga una necesidad y con eso, cumpliendo los 3 requisitos que vamos a ver, podemos tener una protección en exclusiva. ¿Cuáles son esos 3 requisitos? Pues desde luego que sea nuevo, ¿no? Ahorita vamos a ver qué se entiende por novedad. Producto de una actividad inventiva, o sea, que realmente se siga todo un proceso para obtener ese invento, que puede ser un proceso sencillo, pero que no sea simplemente un descubrimiento, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, estoy en una isla del Pacífico y me encuentro una piedra, que esa piedra al ponerla en la cabeza quita la migraña, pues eso no sería una actividad inventiva, sería un descubrimiento, y los descubrimientos no son considerados como invenciones para nuestra ley. Entonces, tiene que haber esa actividad inventiva, aunque sea sencilla, pero a final de cuentas tiene que haber la misma. Y susceptible de aplicación industrial o comercial. Esto también es muy importante porque a final de cuentas un invento tiene que ser aplicado en la industria o en el comercio para que realmente pueda tener su efectividad o su eficacia dentro del marco comercial en el cual se va a obtener. De nada sirve tener también o hacer inventos que no van a poderse aplicar en la industria o en el comercio, pues a final de cuentas, si yo hago un invento que va a funcionar bajo la atmósfera de Saturno, pues eso no tiene aplicación industrial o comercial y por lo mismo no es válido para obtener el registro. Perdón, déjenme conectar la computadora porque se me está acabando la pila. Listo. Perdón, ofrezco una disculpa por esta interrupción. Entonces, continuamos con la exposición. Les estaba comentando los 3 requisitos para patentar. Uno muy importante es que sea nuevo, el invento que sea nuevo. ¿Qué se entiende por novedad? Pues que no se haya dado a conocer tanto en una descripción oral como escrita a nivel mundial. Esto es algo muy importante porque puede haber inventos que a lo mejor en Estados Unidos, puede haber inventos que en Sudamérica se hayan dado a conocer y aquí no se han dado a conocer. Entonces, aquí pasan 2 cosas. Uno, si ese invento ya se dio a conocer, pues obviamente es un invento que ya no se puede registrar en México si se pasan los plazos establecidos para hacer este registro. Por lo tanto, hay inventos que, aunque en otros países están patentados, en México son del dominio público. Y entonces yo puedo entrar a bases de datos, inclusive a nivel internacional, verificar si esos inventos se presentaron en tiempo en México y si no están presentados en México en los tiempos establecidos, al haberse dado a conocer y al haberse publicado la patente, pues yo aquí ya puedo utilizarlos porque en México se vuelve del dominio público. Es decir, las patentes son territoriales. Si una persona quiere tener protección en México, con un invento realizado en Alemania, tendrá que tener un registro en México. Si esa persona no lo presenta registro, entonces esa patente alemana en México va a ser considerada del dominio público. ¿Y qué quiere decir esto? Que yo puedo pedir el expediente y puedo aprovechar todo eso y usarlo sin necesidad de realizar ningún pago. Esto es algo muy importante porque consultando bases de datos de oficinas extranjeras, nosotros podemos tener un gran acervo tecnológico y verificando que no haya registro en nuestro país, pues podemos hacer uso de esa tecnología que, insisto, no la vamos a poder usar en exclusiva, pero sí será utilizable por todos los que quieran consultar. Ahora bien, si yo doy a conocer ese invento, pues desde luego en México ya no va a poder registrar, salvo que hay una excepción de 1 año. Es decir, si yo doy a conocer un invento, ya no va a ser novedoso, pero yo todavía tengo 1 año para poder protegerlo solamente en México. Quiere decir que hay otros países donde al haberlo dado a conocer de manera oral o escrita en México, pues ya no voy a poderlos registrar en otros países, o bien en otros países nada más aplica esta excepción por 6 meses, por ejemplo, en el caso de España,
Y entonces quiere decir que en esos países tendré que estar muy atento para registrar mi invento y tener la exclusividad si ya lo di a conocer. Lo mejor, desde luego, sería, antes de darlo a conocer, presentar el registro. Y entonces sí, una vez que se presenta el registro en algún país, ya yo puedo automáticamente utilizar ese invento y ya no va a perderse la novedad porque ya tengo presentada una solicitud de patente. De hecho, pues algo que se recomienda mucho es presentar la solicitud y entonces sí, ahora sí buscar a nivel nacional e internacional gente que pueda estar interesado en mi invento, inclusive participar en proyectos de Bancomext, en ferias internacionales donde nos dan apoyo con un stand y en ese stand presentar los inventos para ver si hay gente que a nivel internacional está interesada y si está interesada, entonces ya presentamos la patente en esos países. Esto es algo interesante que se puede desarrollar precisamente porque el Convenio de París nos da un año para proteger la patente en otros países sin que se pierda la novedad una vez que se haya presentado en México. Y recuerdo, por ejemplo, el caso de una persona que hizo un mecanismo para operar la nariz sin necesidad de hacer cirugía. Era un aparatito y en México pues no tuvo éxito, pero sin embargo había presentado la solicitud de registro, se fue a una feria comercial, en Alemania se interesaron mucho por su invento, al interesarse y al estar dentro del plazo del año, presentó a registro su patente. En Alemania le compraron la patente y pues inclusive hasta se quedó a residir en Alemania. Entonces, esto es algo muy importante que podemos hacer acorde con los convenios que hay a nivel internacional. Una patente tiene una vigencia de 20 años improrrogable, salvo ciertas excepciones que se puede prorrogar hasta 25 años, pero la regla general es que se puede prorrogar, es que a los 20 años ya pasa al dominio público y ya pues se entiende también que al ser del dominio público, ya pasa, al pasar 20 años, se entiende también pues que ya puede ser una tecnología que ya se requiere que haya una actualización, ¿no? Y precisamente esta limitante es para que los inventores no se queden con los inventos y protegidos para siempre, sino que estén constantemente innovando. Otra figura que hay dentro de las invenciones es el modelo de utilidad, que son aparatos, instrumentos o utensilios que se agregan a un producto para hacerlo más útil. Esto, por ejemplo, tenemos ahí un USB que se agrega ahí a un zapato o el dispositivo del cesto de basura que en lugar de tocar la tapa con las manos, nosotros pisamos, en su momento fue novedoso, ahora ya no lo es, pero pisamos y ese mecanismo hace que se abra la tapa. Ahí tenemos también unos paraguas para los zapatos que, insisto, no necesariamente tienen que ser muy eficaces, pero pueden satisfacer ahí una necesidad y estos modelos de utilidad pues no requieren gran tecnología, simplemente son aparatos que se agregan a un producto para hacerlos más útiles y estos tienen una vigencia de 15 años, tampoco se pueden renovar, pero en México se da mucho esta figura del modelo de utilidad, donde sobre algo que ya existe se le agrega algún aditamento, algún aparato para hacerlo más útil. Otra figura más son los modelos industriales, que son formas tridimensionales sin efectos técnicos. La figura, por ejemplo, de un vaso o de unos lentes, ¿no? La figura de una jarra. Todo esto se va a proteger la forma en 3 dimensiones, pero que no va a tener efectos técnicos. Nada más es simplemente la figura. Y esto se concede por 5 años renovables hasta 25, ya después pasa al dominio público. Otra figura más de los inventos son los dibujos industriales, que aquí son combinaciones de líneas, figuras, formas que sirven para ornamentar o adornar un producto. Por ejemplo, ahí está el caso de las alfombras en los hoteles, de los decorados que se ponen, por ejemplo, en las colchas, en las cortinas, o tenemos ahí, por ejemplo, el caso del diseño de Príncipe de Gales. Como se fijan, aquí lo importante del dibujo industrial pues es adornar el producto, es que se vea más bonito y también tienen una vigencia de 5 años renovables hasta 25 años.
Por último, tenemos también los esquemas de trazado de circuitos integrados, que pues son tabletas interconectoras que tienen una función electrónica. Si nosotros rompemos, por ejemplo, una televisión, un aparato de radio, un videojuego, una computadora, vamos a ver estas tabletitas que son las que mandan la información y que sirven para que cuando yo, por ejemplo, en un control apriete subir el volumen, pues mande esa indicación, cuando apriete para cambiar de canal lo haga y así. Estas también tienen una protección por 10 años no renovables. ¿Cuáles son los errores comunes en materia de invención, sobre todo para la gente que va a emprender? Bueno, pues lo más común es comercializarlo, darlo a conocer sin tener presentada una solicitud de patente. Por ejemplo, el caso de los tamales calientitos que muchas veces hemos oído, sobre todo en la Ciudad de México, ya forma parte inclusive del folclore de la ciudad, pues resulta ser que el creador o el que empezó a vender los tamales logró hacer una máquina que hacía tamales a granel, es decir, en grandes cantidades. Y entonces, claro, contrató vendedores que son los que pues, estaban con su megáfono vendiendo los tamales. Pero antes de proteger su máquina, dio una entrevista, inclusive en Televisa, creo que fue con Lolita Ayala, donde él explicaba cómo funcionaba su máquina, qué hacía, qué elementos tenía, por qué lograba hacer tantos tamales a granel. Y claro, ¿qué estaba pasando ahí? Que estaba poniendo su invento en el estado de la técnica, esto es, lo estaba dando a conocer sin haber presentado una solicitud de patente. Acuérdense que una vez que se presenta la solicitud, ya no se pierde la novedad si se da a conocer. Pero si no se presenta la solicitud de patente, entonces sí, si yo doy a conocer, se pierde la novedad y entonces en México se tiene un año como excepción. Acuérdense que en otros países no. ¿Qué pasó con este caso? Pues que dio a conocer el invento, pero además no se presentó dentro del año y por lo tanto, al no tener ya esa protección en México, se volvió del dominio público. Quiere decir que ya cualquiera podría utilizar esa máquina para hacer tamales. Yo estuve, por ejemplo, alguna vez en un concurso de tecnológicos de toda la República como juez y pues a mí me daba pena que yo veía que había inventos muy interesantes por parte de los alumnos que los presentaban y, por ejemplo, decían ante las cámaras de televisión, nosotros hicimos una sustancia que sirve para ayudar que la fruta no madure tan rápido y esta sustancia está hecha en base a tal y tal elemento que mezclándolo con tal y tal logra una mezcla que logra que la fruta tarde en madurar, en fin. Y entonces, fíjense, yo preguntaba si había presentado alguna solicitud de patente, me decían que no, y estaban ante las cámaras de televisión. ¿Qué estaba pasando ahí? Que estaban dando a conocer su invento sin haberlo protegido y por lo tanto se estaba poniendo en el estado de la técnica, estaba perdiendo la novedad y entonces a partir de ahí se tiene un año para protegerlo. Si no se hace, pues queda del dominio público. Y también pues está el riesgo de que otra persona, al ver todo ese invento, lo registre a su nombre y aunque hay, de acuerdo con la ley, mecanismos para anular esa patente, pues ya se metió a un litigio, ya se metió a un pleito que le va a costar dinero cuando realmente hubiera sido más sencillo el presentar la solicitud de patente. Otro error muy común es registrar hasta que el invento sea rentable. ¿Sí? Pues esto desde luego que mucha gente pone el invento en el comercio, empieza a usarlo y ya cuando ve que le funciona bien, pues quiere registrarlo. Pero entonces se da cuenta que al haberlo puesto en el estado de la técnica ya no es novedoso e inclusive muchas veces pasa el año que nos da de excepción la ley y entonces estos inventos ya no se pueden registrar y se vuelven del dominio público. Esto significa que cualquier persona lo puede usar sin tener que pagarle al inventor. Y otro error muy común es empezar a hacer o a inventar algo o a buscar solucionar una necesidad sin realizar una búsqueda del estado de la técnica. Y esto se los comento porque sucedió en la universidad el caso de un investigador que hizo o se puso o él quería
hacer un dispositivo para las personas invidentes que pudieran leer, y entonces él estuvo trabajando mucho tiempo, con mucho esfuerzo, con mucha inversión también económica, y al final logró un tactobook para que pudieran leer los invidentes. La cuestión es que cuando esto lo quiso poner en el comercio, se dio cuenta que ya había cosas que costaban menos y eran más eficientes para lo que él buscaba. Si él, en lugar de haber empezado de cero a hacer este invento, hubiese empezado, hubiera realizado una búsqueda del estado de la técnica, pues se hubiera dado cuenta de esto, y en lugar de empezar de cero, hubiese empezado desde lo que ya hay hacia adelante, a mejorar lo que ya hay. De hecho, él pues se quedó muy triste con esta situación, pero después hizo una búsqueda del estado de la técnica y logró un invento que mejoró lo que ya había y que inclusive hasta llegó a ser premiado a nivel internacional. Entonces, no hay que empezar desde cero. Si empezamos desde cero, corremos el riesgo de que lo que inventemos ya se encuentre registrado, patentado en alguna parte del mundo y entonces ya no sea novedoso, sino que hay que hacer esta investigación previa para verificar si realmente nuestro invento puede ser novedoso, lo que estamos pensando, y también para hacernos un acervo de todo lo que ya existe y de ahí entonces sí ir hacia adelante, empezar a inventar de lo que ya existe hacia adelante y no simplemente invertir tiempo, dinero y esfuerzo en algo que al final puede resultar que ya está patentado, como ese compás que está por ahí, que recuerdo que un inventor mexicano presentamos la solicitud y resulta ser que en Rusia ya estaba patentado hacía muchos años un compás muy parecido para hacer cálculos en el pizarrón. Y él decía, es que yo no le copié al ruso, sí, le decía, pues muchas veces hay esa coincidencia, pero si se hubiese realizado la búsqueda previa, pues se hubiera podido evitar esto. Ahora, ¿qué estrategia entonces recomiendo en materia de invenciones? Antes de inventar, realizar una búsqueda del estado de la técnica para no empezar desde cero, y antes de darlo a conocer, presentar una solicitud de patente, que eso ya, esa solicitud va a poner al inventor en otro nivel, ya va a poder negociar inclusive una licencia y como les comentaba el caso del inventor que se fue a Alemania, lograr vender su patente, y también a nivel de investigación lo posiciona en otro nivel por tener ya una investigación que, aunque sea una solicitud, ya hay una patente en trámite y ya eso puede, con esa patente en trámite, ya puede comercializar o ya inclusive puede darlo a conocer en un paper. Vamos a pasar ahora a los signos distintivos, que tenemos las marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Las marcas son signos determinables y perceptibles por los sentidos. Antes solamente en México se registraban marcas visuales, ahora ya se pueden registrar marcas táctiles, perdón, marcas auditivas, como puede ser, por ejemplo, ahí está la marca del león que ruge de la Metro Golden Mayer, o la forma en que respira Darth Vader. Esta forma en que respira constituye una marca sonora que nosotros identificamos de inmediato cuando oímos ese sonido. O, por ejemplo, en México se registró Café de Veracruz, en Veracruz, Café de la Parroquia, cuando una persona quiere pedir más café, pues toca 3 veces con la cuchara al vaso o a la taza, y eso significa que la gente está pidiendo pues que le rellenen su taza. Ahí abajo aparece, digamos, que de manera sonora la representación de cómo suena 3 veces el sonido de una cuchara en una taza, y eso está protegido como una marca sonora. También tenemos marcas olfativas. El caso de Play-Doh, que es una masilla que huele pues como con esencia de vainilla, con otras mezclas,
pues esto se redacta, qué es, cómo está conformada esa mezcla, y realmente tiene un olor muy peculiar que lo hace distintivo, ¿no? O de Body Shop, también se puede, el olor de esas tiendas, pues es muy peculiar, y también pues se podría registrar como una marca olfativa. En México, aunque la definición nos permite registrar marcas perceptibles por los sentidos, actualmente solamente se pueden registrar marcas visuales, marcas sonoras y marcas olfativas. No se pueden todavía registrar marcas gustativas o marcas táctiles, como por ejemplo la botella de Old Par está presentada a registro en otros países como una marca táctil. Tiene, digamos, la botella unos relieves que son muy específicos de Old Par y que pues están registrados como una marca táctil porque logran diferenciar al momento que alguien toca esa botella de su competencia. Y pues la función primordial de una marca es diferenciar productos o servicios de la competencia, o sea, que yo sepa que estoy adquiriendo un producto de este competidor y no de otro. Las marcas tienen una vigencia de 10 años y se pueden ir renovando. Los avisos comerciales, pues son frases u oraciones que sirven para promocionar un producto. Por ejemplo, el Gansito promociona la marca Marinela, la frase recuérdame promociona Gansito de Marinela, la marca pues es Gansito, y el recuérdame va a promocionar a la marca Marinela, Gansito Marinela, y pues con eso se está promocionando, ¿no? Así son eslogans que sirven para promocionar marcas, como por ejemplo la llave del mundo, nadie vende más barato que Electra, miércoles de plaza en Comercial Mexicana, en fin. Para eso sirven los avisos comerciales y tienen una vigencia de 10 años. Otra más de los signos distintivos es el nombre comercial, que es la publicación del rótulo o anuncio de un establecimiento comercial. Ahí tenemos, por ejemplo, el clásico Abarrotes El Arbolito o un salón de belleza. Pero aquí el problema es que solamente se va a proteger la zona de clientela efectiva y además necesariamente se requiere que se esté usando el nombre comercial, por lo que yo les recomiendo más bien, si se puede, registrar mejor como marca de servicio. La marca de servicio nos va a proteger en todo México sin necesidad de tener que acreditar zona de clientela efectiva y sin necesidad de estar usándola previamente al registro. Yo puedo registrar una marca y voy a tener 3 años después para acreditar el uso de la misma. En cambio, en el nombre comercial necesariamente requiero acreditar que se está usando y la zona de clientela efectiva. Por eso yo recomiendo que mejor se registre una marca de servicio. Y otros signos distintivos que tenemos, pues son las indicaciones geográficas que hacen referencia al lugar de un producto que sobresale por ser un producto de gran calidad. Es decir, por ejemplo, los zapatos de León, pues desde luego el zapato se puede hacer en muchas partes del país, del mundo, pero el zapato de León pues tiene una gran tradición porque ahí hay gente que sabe cómo tratar la piel y hay una gran distribución y una gran calidad y entonces claro, la gente sabe o conoce perfectamente que el zapato de León pues tiene una gran calidad que sobresale por su gran calidad y en base a eso, pues se puede tener una indicación geográfica. Estos son productos que refieren a un lugar y que sobresale por su gran calidad. Aguascalientes, por ejemplo, con los deshilados, los zarapes de Saltillo. Oye, ¿y yo puedo hacer un zarape en Yucatán? Sí, lo puedo hacer, pero el zarape de Saltillo va a resaltar por ser un producto de gran calidad. El mole poblano, por ejemplo, a nivel internacional podemos decir el chocolate suizo, la cerveza alemana, la salchicha alemana, son productos de gran calidad, el café colombiano, ¿verdad? Que si bien se puede hacer café en otros lugares, o salchichas, o cervezas, o chocolates, a final de cuentas sobresalen por su gran calidad. En cambio, la denominación de origen es el nombre de una región que gracias a factores humanos y sobre todo geográficos
al lugar, digamos, a la orografía, al suelo, al clima, se logra un producto único, ¿sí? Y entonces obtiene el nombre de la región, ¿no? Entonces, por ejemplo, la indicación geográfica, pues León no es igual a un zapato, ¿no? Es un producto de calidad, pero tequila sí es la región de un lugar que hace un producto único gracias a los factores que se encuentran tanto humanos como geográficos. Champaña, por ejemplo, pues lo mismo. Eh, Oporto, que también es otra denominación de origen, Coñac, en fin, que son denominaciones de origen porque realmente gracias a los factores humanos o geográficos se logra un producto único, un producto de calidad. Y entonces, si, por ejemplo, el tequila, se han llevado, los japoneses se han llevado el agave tequilero, el agave azul, con el cual se hace el tequila, lo han plantado en Japón, se han llevado gente de México para que cultive el agave para ver si logran conseguir tequila y pues no les sale tequila porque no se dan las condiciones climatológicas necesarias para que realmente se pueda dar el tequila. Y bueno, pues estas van a estar vigentes mientras subsistan las condiciones. No se debe de hacer usar una marca, un nombre comercial o aviso comercial sin estar registrado. Normalmente el problema es que cuando alguien va a emprender, cumple con todos los requisitos obligatorios, pero los no obligatorios los deja. Y como la marca no es obligatorio registrarla, pues no se registra. Pero imagínense ustedes que emprenden y eso pasa muchas veces, que están emprendiendo un nuevo producto, un nuevo servicio con una marca que les gusta, que se les ocurrió, y claro, empieza a tener éxito, y cuando empieza a tener éxito, dicen, ahora sí voy a registrar mi marca, y se dan cuenta que ya hay una marca registrada en alguna parte del país con ese nombre o muy similar. Y entonces imagínense todo el prestigio que se ha tenido para posicionar la marca, pues se pierde porque, de acuerdo con la ley, la exclusividad en el uso de una marca se obtiene con el registro. ¿Qué significa? Que entonces yo soy un pirata porque estoy usando una marca que está registrada sin autorización de esa persona. Y aunque yo no tenía la intención, a final de cuentas, claramente hemos oído que el desconocimiento de la ley no implica que se vaya a aplicar, ¿no? Ni implica que el que yo no sepa signifique que no me van a dar una sanción. Entonces, el incumplimiento de la ley no exime, la ignorancia de la ley no exime de su incumplimiento. Esa es la máxima que se dice, ¿verdad? Entonces, el problema es que si yo estoy usando una marca y entre más pase el tiempo, más la puedo acreditar. Me ha pasado que personas que llevan 10, 15 años usando una marca o inclusive toda una vida usando la marca, cuando la quieren registrar se dan cuenta que ya no se puede registrar porque ya hay una igual o muy parecida para los mismos o similares productos ya registrada y entonces pues ahí tenemos el problema, ¿no? Entonces es muy importante que se haga una búsqueda previa y que se presente a registro una marca para que yo pueda tener esa exclusividad y sobre todo cuando el producto está incipiente, está empezando, pues yo pueda tener el registro y no me convierta yo en un infractor o que me puedan demandar por estar usando esa marca. Entonces hay que hacer esa búsqueda previa porque nos pueden demandar, ¿no? Y esto pasa mucho, alguien pone un restaurante, no se fija, le pone una marca, no se fija si esa marca está registrada y entonces continúa usando, pone un segundo restaurante y ya cuando quiere registrar la marca se da cuenta que tiene una gran disyuntiva porque le ha invertido mucho a posicionar esa marca y resulta ser que hay otra persona que ya la tiene registrada incluso con anterioridad, o peor, que al conocer que esa marca
está teniendo éxito y al darse cuenta que no está registrada, pues la registra y luego lo demanda con el objeto de obtener pues un premio económico, una ventaja económica, y entonces pues todo eso se puede eliminar presentando a registro la marca, o al menos verificando que yo no esté invadiendo una marca cuando voy a emprender, cuando voy a iniciar un negocio. Desde luego, tampoco podemos usar una indicación geográfica, una denominación de origen sin autorización del INPI. Yo recuerdo una persona que me decía, mira, estoy vendiendo mezcal, acabo de poner un negocio de mezcal. Le digo, ¿y tú ya tienes la autorización para usar la indicación geográfica o la denominación mezcal? Y me decía, no, pero pues sí, es muy parecido, ¿no? Porque estamos ahí con un gran problema porque nos pueden infraccionar y nos pueden pedir daños y perjuicios por estar utilizando esta indicación geográfica o denominación de origen sin autorización. ¿Qué estrategias tenemos que hacer entonces con los signos distintivos antes de usar una marca, aviso comercial o nombre comercial? Hacer al menos una búsqueda. Si no la voy a registrar en un inicio, al menos hacer una búsqueda para saber que ese nombre está libre, que no voy a estar causando una infracción, que no voy a ser un pirata por estar utilizando una marca que ya está registrada, y entonces al menos verificarlo, y ya, si ya emprendo el negocio y a los 3, 4 meses me doy cuenta que mi negocio empieza a funcionar bien, registrarla lo antes posible. E inclusive la búsqueda se tiene que hacer no solamente en las bases de datos del INPI, sino también en Google para ver que no haya marcas que ya estén en uso, porque la ley la ley de protección a la propiedad industrial nos señala que una marca puede ser anulada por un uso previo. Entonces, si yo registro mi marca, pero ya hay alguien que la tiene en uso, me la puede anular. Entonces, las búsquedas se tienen que hacer en la base de datos del INPI y también en Google. Y desde luego, si ya tengo muchos años usando una marca y un tercero la registró, pues hay que asesorarse para ver las posibilidades de obtener pues una negociación con la persona que la tiene o iniciar una demanda, si es que ya esa marca se encuentra acreditada. Y por último, si quiero usar o comercializar una denominación de origen o indicación geográfica, pues obtener la autorización respectiva por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Por último, unos consejos finales para tener éxito en un emprendimiento que se haga. Siempre que nosotros vamos a iniciar con algo nuevo, con un nuevo proyecto, hay que pensar si realmente lo que nosotros estamos haciendo es novedoso. Por ejemplo, ahí está el caso de Uber, que si hace a lo mejor 10, 15 años, cuando no había Uber, a alguien se le ocurrió hacer una aplicación para que se pudiera, la persona de una manera particular pudiera presentar o prestar más bien servicios de taxi de manera particular. Y entonces esto fue una gran idea que se llevó a la práctica y claro, como fue novedoso, pues tuvo gran éxito. Lo mismo pasa ahí con Gocha. A alguien se le ocurrió este juego de acción, disparándose con pintura, con bolas de pintura para que no hubiera tanto daño y que de alguna manera se pudiera simular como que se estaba en una especie de batalla o de guerra, ¿no? Contra otro equipo. Y bueno, pues esto también fue novedoso y gracias a eso, pues estos negocios triunfaron. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, ¿realmente mi producto o servicio que voy a emprender va a ser novedoso? ¿Va a ser algo nuevo? Me recuerdo, por ejemplo, que una persona fue a una feria de franquicias a Estados Unidos y me comentaba, oye, es que acabo de comprar una franquicia de pizzas de Estados Unidos, muy, muy buena. Y le decía yo, bueno, ¿y qué novedoso tiene esta franquicia? Pues no, las pizzas son muy ricas. Pues digo, pues sí, pero las pizzas también son ricas, las de los competidores, y tienen más años en el comercio que tú. ¿Qué le vas a dar al público de novedoso realmente para que puedas diferenciar tus pizzas, ¿no? Porque si no, pues simplemente vas a hacer un producto o un servicio más
que va a competir con gente que realmente ya lleva muchos años posicionada en el comercio, que puede tener mejores precios, mejores insumos, mejor distribución, mejor publicidad, y entonces, pues básicamente ese emprendimiento que tú vayas a hacer, pues va a fracasar precisamente porque no vas a poder competir contra ellos. Entonces hay que buscar realmente que lo que vamos a emprender sea novedoso. Y si no es novedoso, pues entonces hay que buscar un nuevo nicho de mercado que sea diferenciador y que nos posicione. Por ejemplo, Domino's Pizza en su momento se le ocurrió decir, voy a entregarte la pizza en 30 minutos. Y eso fue un gran boom, porque antes la pizza, si alguien quería comer pizza, pues tenía que ir a un restaurante y sentarse a comer pizza. Y a final de cuentas, Domino's Pizza revolucionó con su sistema de entregarte en 30 minutos. Inclusive Benedetti's, por ejemplo, quiso copiar el sistema, pero no pudo entregar la pizza en 30 minutos y tuvo que quitar ese sistema. Domino's tiene estructurado y guardado a través de secretos industriales todo lo que es su sistema para realmente entregarlo en 30 minutos. Pero ¿qué hizo Little Caesars, por ejemplo? Dijo, yo no te voy a entregar en 30 minutos, pero encontró un nuevo nicho de mercado. Yo te entrego la pizza de inmediato. Encontró una problemática, que las pizzas tardan mucho, que la gente tiene que esperar 30 minutos al menos para recibir su pizza. Inclusive, si vas a un lugar, tienes que esperar a que la pizza sea horneada. ¿Qué hicieron ellos? Encontraron un nuevo nicho diferenciador, que es, te entrego la pizza de inmediato, ¿no? Y entonces eso le ha dado un gran resultado a Little Caesars, porque la gente satisface la necesidad de quiero una pizza y la quiero de inmediato. El mismo Starbucks, ¿no? Que nos dicen que la gente, porque además son cafés bastante caros, la gente, realmente la última vez que fui a Starbucks, recuerdo que pues pedí un café con un café latte con vainilla y lo pedí con leche lactosada light, y cada cosita que uno va pidiendo extra le van sumando, y entonces me salió un café casi en 100 pesos. Entonces, realmente es un lugar caro, que sin embargo está lleno. ¿Y por qué está lleno? Mucha gente dice por el estatus que te da. Yo creo que no. Yo creo que más bien, digo, puede ser que es un lugar que tiene un muy buen internet y que puede ser un lugar para tener reuniones, pero su gran diferenciador, que fue un nicho de mercado diferente al cualquier café que te puedan vender en otro lado, es el que es un café gourmet, ¿verdad? O sea, la gente va normalmente a Starbucks y no pide un café americano, la gente pide un macchiato, latte, no sé cuál, un vainilla, coconut, y entonces, claro, es como un café postre, es como un café especial que no vamos a encontrar en otro lugar, y pues ese fue su gran diferenciador, y eso es lo que hace que a la gente se le antoje ir a Starbucks, comprarse un café que sea diferente del café que se tiene en otros lados, ¿no? Y bueno, gracias a ese nicho de mercado, pues Starbucks se posiciona. Entonces, insisto, si nuestro producto o servicio que vamos a ofrecer no es novedoso, hay que encontrar esos nichos de mercado que realmente nos hagan diferenciarnos con la competencia. A veces el nicho de mercado puede ser algo tan sencillo como me pasó una vez estando en Estados Unidos. Fui a un restaurante que estaba enfrente del hotel, buena comida, buen servicio, precios muy accesibles, y sin embargo el restaurante estaba vacío. Y al lado estaba otro restaurante que los precios eran bastante más caros, el servicio era muy malo, la comida no era tan buena, pero lograron un diferenciador que fue que te daban una botana de cacahuates con sus cáscaras, y entonces tú te comías el cacahuate y tirabas las cáscaras al piso. Y entonces, yo no sé si a los tejanos les gustaba mucho estar pisando ahí o sentirse en ambiente con música country, pisando ahí las cáscaras, porque todo el local estaba lleno de cáscaras de cacahuate, y eso fue un diferenciador que hacía que ambiente y que a la gente le gustara ir a ese lugar. Entonces, hay que buscar esos diferenciadores si nuestro producto
o servicio no es nuevo, que realmente nos lleguen a posicionar. De nada sirve poner una cafetería, emprender con una cafetería, por ejemplo, si simplemente voy a decir mi café es bueno. Ya no, porque el café de los demás es bueno, porque ya tienen más experiencia, más distribución, mejores precios, mejor difusión. Tengo que buscar qué voy a diferenciar realmente para que esa cafetería pueda estar posicionada y pueda ser diferente a lo que ya existe. Y bueno, pues por último les dejo por ahí mi correo electrónico. Por cierto, acaba de salir mi nuevo libro en esta materia, de hecho, la propiedad industrial en México, de Editorial Porrúa. Si alguien está interesado, puede entrar ahí a la página de la editorial y con gusto se puede empapar más sobre estos temas. Les dejo también mi correo por si alguien quiere consultarme o tiene alguna duda posterior, y les agradezco mucho. Quedaría abierto por si hay alguna pregunta, con todo gusto. Muchas gracias, Manuel. Sin lugar a dudas es un tema muy interesante, el poder escuchar todas las herramientas que tienen tanto los emprendedores como las empresas y todas las personas que desean incursionar al tema de la industria, y cómo pueden encontrar en la propiedad intelectual, en la propiedad industrial en México, un mecanismo de protección para sus productos a través de todos estos elementos y temas jurídicos que nos has compartido en esta charla. Fíjate que sí tenemos algunas preguntas. Nos preguntan en Zoom: buscando en el acervo de marcas, vi que algunas empresas registran sus logotipos en color blanco y negro, aunque los usan con sus colores originales. ¿Los registran de esta manera como estrategia o por qué hacen esto? Lo hacen como estrategia, precisamente porque como tú presentes a registro una marca, es como la tienes que usar. Si tú la presentas en colores, vamos a pensar verde, amarillo y rojo, así la tienes que usar, y el día de mañana, si tú cambias algún color, pues tienes que hacer un nuevo registro. En cambio, si tú la registras en blanco y negro, quiere decir que tú la vas a poder usar en cualquier color que tú quieras. Entonces, lo hacen como estrategia para, cuando no tienen definidos los colores, poderse reservar, usarla en cualquier color. Tampoco es muy recomendable, porque si yo ya tengo unos colores muy definidos, pues es mejor registrar esos colores y que quede ya registrado tanto el nombre, el logotipo y los colores, para que si alguien está utilizando esa combinación de colores con un diseño o con un nombre parecido, pues sea un elemento más que ayude a comprobar que hay una invasión de la marca. Pero bueno, insisto, esto pues depende son estrategias. Lo mejor una empresa que está empezando la registra en blanco y negro porque no tiene todavía determinados los colores, y así puede hacer varias combinaciones en la práctica comercial hasta que ya encuentre el color que decida, y ya en un posterior registro ya registrarlo con color. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Yamile Jiménez. Dice: ¿qué pasa con la marca si un emprendimiento ya hizo su registro, pero al final el emprendimiento no funcionó? O sea, si tú la registras y tú haces el emprendimiento y no funciona, pues la marca tiene una vigencia de 10 años. Tendrás que demostrar uso a los 3 años, y si no demuestras ese uso a los 3 años, esa marca va a caducar, ¿no? La vas a perder. ¿Qué puedes hacer con la marca? Pues puedes tratar de licenciarla, que alguien se interese. Puedes ver si hay alguien que está usando una marca igual o parecida a la tuya en los mismos o similares productos o servicios, y ofrecérsela ya que está registrada, ofrecérsela. Es más sencillo hacer un contrato donde se le cede la marca a un tercero que iniciar de cero. Entonces, eso se puede hacer, pero bueno, no hay devolución del dinero, pues ya si se presenta registro y no funciona la marca, pues se queda ahí la marca por 3 años. A los 3 años ya, si no se renueva, perdón, si no se comprueba el uso, se caduca esta marca. Muchas gracias, Manuel. Y una última pregunta de
de las personas que nos acompañan en el día de hoy de forma presencial en el Parque Científico y Tecnológico de Hidalgo tiene que ver con el tema de las denominaciones de origen. Nos consultan qué pasa cuando quieren comenzar un emprendimiento, por ejemplo, de cremas de mezcal, pero no se encuentran en un lugar donde esté autorizado utilizar esta denominación de origen, ¿no? ¿Qué deben hacer? Ok. No, necesitan pedir la autorización a alguien que sí tenga, o sea, desde luego, en el caso de estas cremas de mezcal, tendrá que acercarse a los lugares donde está autorizado la zona del mezcal para que esos lugares puedan otorgar una autorización, una licencia para que puedan usar esa indicación geográfica y se pueda inscribir en el INPI. Entonces, yo no puedo usar, como les había comentado, el nombre de una indicación geográfica o de una denominación de origen si yo no tengo autorización. Entonces, necesito forzosamente solicitar esa autorización buscando en la zona donde está autorizada la indicación geográfica mezcal y, eh, y pidiendo la autorización al INPI, ¿verdad? Para que yo pueda utilizar esa indicación geográfica en las cremas. Muy bien. Pues te agradecemos mucho, Manuel, que el día de hoy pudiste acompañarnos, darnos esta plática muy interesante y agradecerle a nuestro auditorio que pudo sumarse a esta segunda charla e invitarlos a que continuemos con las actividades del día de hoy. En este momento, bueno, haremos un breve receso y retomamos las actividades a la 1 de la tarde con nuestra siguiente charla. Les agradecemos a todos su participación y que tengan un excelente día.